Bienvenidos al Modelo Económico Explicado, un podcast producido por Comité de Lectura en alianza con la Fundación Manuel J. Bustamante de la Fuente. Hoy vamos a hablar del derecho al trabajo y de cómo funciona o cómo debiera funcionar el mercado laboral en el Perú. Porque la forma como están reguladas las relaciones laborales es un aspecto crucial para entender el modelo económico peruano. Nadie está verdaderamente satisfecho con cómo opera el mercado laboral en el Perú, solo que las razones que motivan esa insatisfacción son distintas. Algunas personas creen que los trabajadores no están suficientemente protegidos por nuestro marco legal y constitucional, mientras que otros creen que ese marco legal es muy rígido y demasiado costoso de cumplir, lo que dificulta la creación de empleos formales y genera más bien mucha informalidad. ¿Qué dice nuestra Constitución en materia laboral? El artículo 22 dice que el trabajo es un deber y un derecho. Todos deberíamos tener la libertad de escoger la profesión u ocupación que más nos guste. ¿Ocurre así en la práctica? Pues no. La economía peruana no ofrece iguales oportunidades laborales para todos, por razones que tienen que ver con una serie de temas de los cuales la regulación laboral es uno, pero no el único. De hecho, la Constitución reconoce este problema y le asigna al Estado, en su artículo 23, la responsabilidad de promover, abro comillas, condiciones para el progreso social y económico, en especial mediante políticas de fomento de empleo productivo y de educación para el trabajo, cierro comillas. Es decir, el Estado debe generar las condiciones legales y económicas para que todos puedan acceder a un puesto de trabajo, que ofrezca una serie de beneficios y protecciones y reconozca la dignidad del trabajador o trabajadora. Lamentablemente en el Perú la informalidad laboral es mayor al 70%. Esto significa que 7 de cada 10 trabajadores laboran al margen de la ley. Esto es, en organizaciones que no pueden o no quieren cumplir con todo lo que la Constitución y las normas laborales les exigen, o que trabajan como independientes, también fuera de la ley y en condición precaria. Todos podemos estar de acuerdo en que aquí hay un problema muy serio. No es tanto un problema de ausencia absoluta de oportunidades, pues la tasa de desempleo en nuestra economía no es tan alta. Más bien, el problema que tenemos, para ser más precisos, es que la gran mayoría de oportunidades laborales que se generan son informales, por tanto, precarias. Al estar al margen de la ley, no ofrecen pues los beneficios y la protección mínima que nuestra propia Constitución dice que todos los empleos debieran garantizar. Debemos preguntarnos entonces, ¿por qué en el Perú hay un incumplimiento sistemático de la regulación laboral, al punto que la informalidad es la regla y no la excepción? Quienes piensan que el problema está primordialmente en que las empresas no quieren cumplir las normas laborales, concluyen que lo que se necesita es más fiscalización del Estado. En cambio, quienes piensan que el problema es que las empresas no pueden cumplir ni aunque quisieran, porque es muy caro ser formal, piensan que habría que hacer cambios que hagan más fácil o menos costoso cumplir las normas laborales. Es interesante ver que los abogados y los economistas ven las relaciones de trabajo y el mercado laboral de manera distinta. No es que unos estén en lo correcto y los otros no, pero sí es valioso entender por qué sus perspectivas son diferentes. Cuando uno habla con un abogado laboralista sobre el mercado laboral peruano, es probable que éste le diga que el nuestro no protege lo suficiente al trabajador, que ha habido un proceso de precarización del empleo que quizá relacione con la propia Constitución de 1993 y las leyes laborales que se crearon a la luz de ella. Pero si uno habla con un economista, es probable que le diga que no hemos logrado como país incrementar significativamente la productividad promedio de los trabajadores, y que, mientras tanto, lo que sí ha aumentado es el costo de contratación y el costo de despido, agravando más el problema de la informalidad laboral. ¿Son estas posiciones irreconciliables? Es ciertamente un debate complejo porque los economistas hablan de cómo son las cosas y los abogados de cómo deben ser las cosas. Pues hay algunas ideas que pueden ayudarnos a encontrar puntos de acuerdo. Por ejemplo, que el Estado peruano tenga una política pública de fomento del empleo de verdad,
soportada por una reforma educativa que nos permita tener los niveles de acceso y calidad de educación que una economía de ingresos medios como la nuestra debería tener. Pero también hay problemas con el marco legal laboral que necesitamos abordar y debatir abierta y constructivamente, aunque estos sean naturalmente temas muy sensibles de tratar. Para facilitar el diálogo podríamos trabajar el concepto de flexiseguridad, que se usa en muchos países escandinavos. Este parte de una diferencia bien importante entre proteger al trabajador y proteger al puesto de trabajo. Pero no es lo mismo, pues no, les voy a explicar con un ejemplo por qué son cosas diferentes. Digamos que una empresa le está yendo mal en su negocio y que la única alternativa que ve es recortar su fuerza laboral, es decir, despedir gente. Si nuestra lógica fuese la de proteger el puesto de trabajo, tendríamos que decirle a esa empresa que eso está prohibido. ¿Qué pasará entonces con ella? Pues probablemente quebrará. No importa que en un primer momento hayamos querido proteger esos puestos de trabajo que la empresa iba a eliminar. A fin de cuentas, con la quiebra igual se perdieron, no solo esos puestos de trabajo, sino todos los que generaba esa empresa. Si nuestro enfoque fuese más bien proteger al trabajador antes que al puesto de trabajo, enfrentaríamos este problema de manera distinta. Comprenderíamos que si restringimos a la empresa las posibilidades que tiene a la mano de recortar costos, la vamos a obligar a quebrar y ahí vamos a perder todo lo que nos interesaba proteger. Puede no gustarnos, pero bien podría ser el caso que el único camino para que esa empresa sobreviva es que despida trabajadores. Entonces tenemos que pensar lo siguiente: ¿cómo evitamos que esto sea una tragedia para esos trabajadores? Pues siempre lo va a hacer de alguna manera, porque a nadie le gusta perder su trabajo. Pero lo que sí podemos hacer es pensar cómo nos aseguramos que esa persona pueda encontrar rápidamente otra oportunidad de trabajo. Y cómo garantizamos que él o ella y su familia no se vean severamente afectados en su calidad de vida en ese periodo en el que estará entre trabajos. Para lo primero, es decir, para que la economía genere nuevas oportunidades laborales cuando se acaba una, lo importante es tener una política económica que nos permita crecer y tener un mercado vibrante, donde todo el tiempo se estén creando nuevas empresas con buenas proyecciones de expansión. Pero para lo segundo, es decir, para asegurar que la persona que se ha quedado sin trabajo no se vea seriamente afectada en su calidad de vida, podemos pensar en medidas de política pública que cubran ese riesgo. Ya tenemos una, que es la CTS o compensación por tiempo de servicios, que es un dinero que uno puede retirar cuando se queda sin trabajo. Pero puede haber otras, como el llamado seguro de desempleo, que busca hacer lo mismo, pero de otra manera. Sí es posible entonces pensar en un mercado laboral que por un lado sea más flexible, porque se toman medidas para reducir los costos de contratación y de despido, pero en el que al mismo tiempo se eleven quizás significativamente las protecciones a las que puede acceder una persona que ha perdido el trabajo. Esto es lo que se conoce como flexiseguridad. Ojalá pudiéramos tener algo así en el Perú, un mercado laboral que balancee correctamente la necesidad de flexibilidad con la necesidad de protección. La Constitución de 1993 no es, dicho sea de paso, un obstáculo en ese sentido. Sin tener que moverle una coma, podríamos implementar una gran reforma laboral que nos lleve a ese ideal de la flexiseguridad. Pero para eso tenemos que estar primero en la capacidad de discutir estos temas abierta y constructivamente, porque claramente no estamos todos de acuerdo y es importante escuchar lo que cada quien tiene que decir. Muy bien, eso es todo por hoy. Muchas gracias por escuchar como siempre este podcast que se llama El Modelo Económico Explicado y que lo hacemos en comité de lectura en alianza con la Fundación Manuel J. Bustamante de la Fuente. Hasta la próxima.